¿Qué pasa, amigos? Bienvenidos a un nuevo video para tu canal Temas de Ingeniería Eléctrica. En el video de hoy veremos cómo se calcula la eficiencia a la que está trabajando un transformador cuando está conectado en paralelo con otro transformador. Y si de casualidad eres estudiante y tienes un examen de transformadores pronto, quédate hasta el final que te voy a dar un pequeño consejito. Mi nombre es Joel y te mando un fuerte saludo. Esto empieza ahora. Primero, una pequeña introducción. La eficiencia de cualquier máquina eléctrica es igual a la potencia de salida entre la potencia de entrada. La potencia de salida vendría siendo la potencia que el equipo nos da. Por ejemplo, un motor nos brinda potencia mecánica en el eje. Esa es la potencia de salida. Y la potencia de entrada es la que nosotros le suministramos al equipo para que funcione. Si seguimos con el ejemplo del motor, la potencia de entrada sería la potencia eléctrica que le suministramos en los bornes. Lo que pasa con el transformador es que nosotros le suministramos potencia eléctrica y él nos devuelve potencia eléctrica, luego a diferentes niveles de tensiones. En este caso, tanto la potencia de salida como la potencia de entrada va a ser potencia eléctrica. Pero pasa que en este proceso de transformación de potencia eléctrica a potencia mecánica en caso del motor y de potencia eléctrica a un nivel de tensión a otro nivel de tensión en caso del transformador, produce pérdidas. Si a la potencia de entrada le restamos esas pérdidas, vamos a obtener la potencia de salida. Entonces sería potencia de entrada menos la sumatoria de todas las pérdidas va a ser igual a la potencia de salida. Y si hacemos un simple despeje, nos queda que la potencia de entrada va a ser igual a la potencia de salida más la sumatoria de todas las pérdidas. Entonces, ese valor de potencia de entrada lo ponemos en nuestra ecuación y nos queda así. Y hasta aquí esta ecuación que hemos montado es válida para cualquier máquina eléctrica. Lo que varía de una máquina eléctrica a otra son las pérdidas. Pero nosotros lo que vamos a hacer es calcular la eficiencia de un transformador. Entonces, esta ecuación la vamos a adecuar a un transformador. Y eso se hace poniendo las pérdidas que tiene el transformador. Las pérdidas en el transformador son las denominadas pérdidas en el hierro y pérdidas en el cobre. Y tú dirás, ¿cómo saber el valor de las pérdidas en el hierro y en el cobre del transformador? La respuesta a eso es la siguiente, en los ensayos de vacío y de cortocircuito que se le hacen al transformador. Cuando a un transformador se le hace el ensayo de vacío, se obtiene un parámetro que se llama potencia de vacío, que no es más que las pérdidas nominales en el hierro del transformador, o sea, en el núcleo del transformador. Y las pérdidas nominales en el cobre son iguales al valor de la potencia de cortocircuito que se obtiene en el ensayo en cortocircuito del transformador. Y finalmente tenemos la ecuación de eficiencia para un transformador. Aunque hay un pequeño problema con esta ecuación. Ahora cuando hagamos el ejercicio lo veremos. Bueno, tenemos dos transformadores trifásicos conectados en paralelo, uno de 50 kVA y otro de 100 kVA. Juntos están alimentando una carga trifásica de 140 kVA. Y nos piden que calculemos a qué eficiencia está trabajando el transformador B. Tenemos aquí la ecuación a la que llegamos anteriormente. ¿Dónde está el problema? El problema es que esta ecuación solo nos vale para cuando el transformador está trabajando a carga nominal, y este no es el caso. Entonces vamos a realizar algunos cambios en nuestra ecuación. Primer cambio, la potencia de salida del transformador B no es su potencia nominal. Vamos a ver, cuando conectamos dos transformadores en paralelo, cada uno asume una parte de la carga. Entonces la potencia de salida del transformador va a ser la potencia a la que él está trabajando, o sea, va a ser la potencia que él asume de la carga, multiplicado por el factor de potencia de la carga. Segundo cambio, las pérdidas en el cobre no va a ser la potencia de cortocircuito que tenemos en los datos. La potencia de cortocircuito que se halla en el ensayo de cortocircuito al transformador son las pérdidas nominales en el cobre. Pero como en este caso el transformador no está trabajando a carga nominal, hay que hallar algo que se llama factor de carga. El factor de carga se eleva a la 2 y se multiplica por la potencia de cortocircuito, y así obtendremos el valor de las pérdidas en el cobre para una carga determinada. Y puede que te estés preguntando, ¿por qué el factor de carga no afecta a la potencia de vacío? Y la respuesta es que la potencia de vacío son las pérdidas en el núcleo del transformador. Esas pérdidas no varían, ya que nunca dependen de la carga que está alimentando el transformador. De lo único que dependen es de las características conductivas de la máquina. Por ejemplo, las dimensiones del núcleo, lo cual es algo que nunca va a cambiar independientemente de la carga que le estemos conectando. Por tanto, las pérdidas en el núcleo del transformador siempre son las mismas, pero sin embargo, la potencia del cortocircuito, o sea, las pérdidas en el cobre, sí dependen de la carga que se le conecta al transformador. Aclarado esto, continuemos con el ejercicio. Muy bien, ya tenemos nuestra ecuación formada. Veamos qué tenemos para poder resolverla. Solo tenemos el factor de potencia, que es el factor de potencia de la carga, y tenemos la potencia de cortocircuito y la potencia de vacío del transformador. Pero tenemos que calcular a qué potencia está trabajando el transformador y tenemos que calcular también el factor de carga. Vamos a empezar con la potencia que asume el transformador B. La ecuación es la siguiente.
La potencia que asume el transformador B va a ser igual a la potencia de la carga por la impedancia de cortocircuito del transformador A, entre la impedancia de cortocircuito del transformador B referida más la impedancia de cortocircuito del transformador A. Todas las impedancias de cortocircuito que ponemos en la ecuación van en por ciento. Y ahora nos topamos con otra incógnita, la impedancia de cortocircuito en por ciento del transformador B referida. ¿Esto qué es? Cuando trabajamos con transformadores en paralelo que no son iguales, no podemos trabajar con sus impedancias de cortocircuito de forma normal. Tenemos que referir la impedancia de cortocircuito de un transformador a otro. En este caso voy a referir la impedancia de cortocircuito en por ciento del transformador B a la impedancia de cortocircuito en por ciento del transformador A. Se hace de la siguiente forma. La impedancia de cortocircuito en por ciento del transformador B referida va a ser igual a la impedancia de cortocircuito en por ciento del transformador B por la potencia base entre la potencia nominal. La potencia base es la potencia nominal del transformador al que quiero referir. Como estoy refiriendo el transformador B al transformador A, la potencia base va a ser la potencia nominal del transformador A. Y la potencia nominal es la potencia nominal del transformador que estoy refiriendo. Como el transformador que estoy refiriendo es el transformador B, la potencia nominal será la potencia nominal del transformador B, o sea, 100 kVA. Si no te quedó claro cómo hice esta sustitución, te recomiendo que le eches un vistazo al video que te dejo por aquí arriba y así tienes dos ejemplos de los cuales fijarte. Por cierto, que yo esté hallando la potencia asumida por el transformador B no tiene nada que ver con que haya elegido referir la impedancia de cortocircuito del transformador B a la impedancia de cortocircuito del transformador A. Da igual cuál elijas para referir, el resultado será el mismo. Sustituimos los valores y calculamos. Una vez hallada la impedancia de cortocircuito del transformador B referida, podemos calcular a qué carga está trabajando el transformador B. Sustituimos, calculamos y tenemos que el transformador B está asumiendo 93,3 kVA de la carga. Bueno, ya tenemos la potencia a la que está trabajando nuestro transformador. Y ahora para poder terminar de calcular la eficiencia del transformador, tenemos que hallar el factor de carga, que va a ser igual a la potencia asumida por el transformador B entre la potencia nominal del transformador B. O sea, es dividir 93,3 kVA entre 100 kVA. Ya con el factor de carga podemos sustituir los valores y saber a qué eficiencia está trabajando nuestro transformador. Y tenemos que para ese nivel de carga el transformador está trabajando una eficiencia de 0,973 o 97,3%. Ah, y un pequeño detalle por si eres estudiante y tienes un examen de transformadores. Quizás el profesor, para intentar poner a prueba tus conocimientos en un examen, en lugar de darte como dato la impedancia de cortocircuito en por ciento, te dé el voltaje de cortocircuito en por ciento. Pero no te preocupes, es lo mismo. El voltaje de cortocircuito en por ciento y la impedancia de cortocircuito en por ciento tienen el mismo valor numérico. Pero atención, porque es solamente cuando está en por ciento. Que tampoco quiero decir con esto que la impedancia de cortocircuito y el voltaje de cortocircuito sean lo mismo. Solo quiero decir que cuando están en por ciento tienen el mismo valor numérico. Y otro pequeño detalle, los transformadores son de las máquinas eléctricas más eficientes que existen. Un transformador que tenga una eficiencia de un 90% es un transformador malo, o es un transformador malo o calculaste mal la eficiencia. Y eso ha sido todo por este video, espero que te haya sido útil, recuerda suscribirte y nos vemos en la próxima.